¿Por qué este mundo está tan revueltillo? Y que si ya que lo puede todo, que yo creo sinceramente que lo puede todo, pues que eche una manilla a la gente que de verdad lo necesita muchísimo, que hay mucha desigualdad y que hay gente que no necesita tanto como tiene. Porque para llevárselo para el otro mundo no se lo puede llevar nadie. Entonces hay mucha gente que con un poquito de lo que a esos les sobra, se podrían arreglar muchas penalidades, mucho estrés y mucho sufrimiento. Eso es lo que le preguntaría a Dios, porque yo creo que Dios existe. ¿Cómo es posible que haya guerras y que mueran tantos niños de hambre y tantas personas y haya tanta miseria? ¿Dónde está cuando nos hace falta? Y cuando están todos estos ladrones, que son unos sinvergüenzas, que no están nada más que para los pobres, nos martiriza, y esos son los ricos los que viven. Los pobres estamos siempre luchando por la peseta y no tenemos ni un duro. ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay tanto hambre en el mundo y a la vez gente con tanto dinero? ¿Por qué hay tanta desigualdad en el mundo? ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? Porque consiente que haya tanta desigualdad y tanto chorizo, y que unos pocos acaparen mucha riqueza y unos muchos estén pasando necesidades. La respuesta a estas preguntas, que también son preguntas habituales y ya hemos hablado en otras ocasiones, pero vamos a seguir profundizando porque sin duda son preguntas de interés general. Mucho de lo que sucede en la sociedad, hablo de desigualdades, de pobreza, de que unos acaparen mucho, otros tengan poco, tiene mucho que ver con esas decisiones malas que el ser humano toma, de espaldas a Dios. Pero vamos a concretar un poquito más. Vamos a hablar de que la Iglesia de Jesús, hace 2000 años, comienza sin pobres. Ahora, primero vamos a explicar, Pastor José Luis, si eres tan amable, expliquemos qué es la Iglesia, antes de seguir hablando de este tema. ¿Qué es la Iglesia? Sí, bueno, la Iglesia no es... Aquí muchas veces pensamos, oímos, cuando hablamos de Iglesia, hablamos más bien del edificio, ¿no? Y la Biblia nunca dice eso, ¿no? Más bien sería, lo que conocemos como el edificio sería el templo, más propiamente hablando, ¿no? La Iglesia, la palabra Iglesia viene del griego la palabra es eclesia, y en el Nuevo Testamento, los griegos lo utilizaban para definir una asamblea de ciudadanos que se convocaban por asuntos públicos. Entonces, de ahí viene esa asamblea, esa reunión de ciudadanos, lo llevamos a la Iglesia, pues se refiere a la reunión o a los cristianos, la Iglesia Universal, el conjunto de todos los cristianos en el mundo. Hablamos siempre de cristianos espiritualmente, fuera de confesiones, entendiendo por cristiano una persona que de verdad ha creído en Jesús, ha aceptado su muerte sustitutoria en la cruz y ha cambiado su vida. Entendemos eso por cristiano. Entonces, y ha llegado a tener una vivencia interior real del Espíritu de Dios en su vida, ¿no? Ha tenido comunión con Dios, ha llegado a tener amistad con Dios. Esos son cristianos. Entonces el conjunto de toda esa Iglesia universal, independientemente de en qué confesión estás, lo forma la Iglesia universal de Dios. Aunque luego también la Biblia habla de iglesias locales, la Biblia habla en el Nuevo Testamento de la iglesia de Jerusalén, Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, de Tesalónica, etcétera. Hay iglesias locales que les llaman iglesias. Son los creyentes que viven en esa ciudad, sí, que se reunían juntos, especialmente los domingos. Sí, exacto. Incluso hay un versículo que habla de una iglesia que se reunía en una casa. Entonces, ¿qué decimos? Es una reunión de creyentes para adorar, para buscar de Dios, por una parte, y por otra, Jesús, por ejemplo, habla de la Iglesia refiriéndose a la Iglesia universal. Sabemos que el término Iglesia no es un término, digamos, celestial, espiritual, angelical, sino es un término de la sociedad que tiene que ver con reunirse, ¿verdad? Entonces, ese término se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la reunión de los santos, de los cristianos, ¿verdad?, de los que siguen las ideas de Jesús, el camino de Jesús, como bien nos ha explicado el pastor José Luis. Bueno, pues la Iglesia, lo que ahora conocemos como Iglesia, de diferentes denominaciones, ¿verdad?, tienes que saber que esto comenzó sin pobres, pero no porque no los hubiera. Vamos a ir profundizando. Comenzó sin pobres porque se aplicaban las ideas de Dios y entonces el que era pobre dejaba de serlo. Qué interesante, ¿verdad?
Vamos a ir a la Biblia y vamos a profundizar en estas cosas. ¿Qué quiere decir? Si aplicamos las ideas de Dios, no necesitamos otras corrientes de pensamiento que han surgido muchos siglos después, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Yo recuerdo siendo joven se hablaba mucho en España de la teología de la liberación, muy extendida en Latinoamérica. Seguramente las personas de mi edad o mayores conocen perfectamente esta corriente de pensamiento. Cómo no, el comunismo, ¿no?, que tan desarrollo tuvo. Yo recuerdo que siendo niño, siendo adolescente, sonaba bonito, ¿verdad? Eso de repartir las cosas, de compartir, ¿no? Era interesante. Bueno, Jesús había dicho cosas mucho mejores sobre eso 2000 años antes. Es decir, esas ideas no son de ¿quién? De Marx, de esta gente, de estos pensadores tan conocidos en ciertos sectores de la sociedad. Esas ideas Jesús las plasmó mucho más brillante y mucho más profundas. Es decir, la Iglesia de Jesús comienza sin pobres. Santo Dios, las ideas de Jesús no han sido superadas. Después de 2000 años nadie ha dicho cosas más brillantes que Jesús. Y Jesús no solamente decía palabras, Jesús tenía hechos. Jesús llegó a entregar la vida por los que le abofeteaban, por los que le pegaban, por los que le insultaban. Jesús llegó a devolver bien por mal. Jesús llegó a traer ideas a esta sociedad que no estaban. Por ejemplo, esto que acabo de decir, orar por tus enemigos, devuelve bien por mal, vence con el bien el mal. Estas ideas no existían en la sociedad. Nadie ha superado estas ideas. Santo Dios, el problema, querido amigo, el problema es que al frente del cristianismo, mira la tierra, el problema es que hay 2.200 millones que nos decimos cristianos, y el problema es que muchas veces al frente de denominaciones cristianas hay mucha gente falsa que no sigue las ideas de Jesús. Sí, están en el poder, nos quieren gobernar, quieren estar al frente, pero tienen muy poco que ver con las ideas que Jesús estableció. La prueba la tienes en que la Iglesia de Jesús, hace 2000 años, cuando comienza, no tiene pobres. Y ahora casi se alaba la pobreza desde muchas iglesias. Eso sí, los que alaban la pobreza y son dirigentes son muy ricos. ¿Es así, pastores? Pero no ese es el tema hoy. Simplemente es una pincelada, es un comentario. Lo que quiero decir es que no me extraña que mucha gente reniegue de la fe. Porque si desde el liderazgo cristiano muchas veces, llenos de mucha riqueza, se alaba la pobreza, contradice lo que dice la Biblia, señores. La Biblia dice claramente que la Iglesia de Jesús hace 2000 años comenzó sin pobres, no porque no los hubiera, sino porque el que era pobre dejaba de serlo porque la gente compartía su riqueza. Ahora, siglos después, nos vienen unos y otros con sus ideas revolucionarias a hablarnos de cosas que no le llegan ni a los zapatos a Jesús, a las ideas de Jesús. Claro, está bien eso de compartir, pero eso Jesús ya lo dijo, pero lo dijo además de una forma mucho más profunda, mucho más contundente, mucho más de corazón, mucho más de verdad, donde no había gente falsa, donde no había gente tramposa. Santo Dios, aleluya. Y claro, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que ya en el siglo I, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pues la Biblia dice que ya en el siglo I se introdujeron falsos apóstoles en la Iglesia de Jesús, en la Iglesia natural, claro. En la Iglesia espiritual es imposible que se introduzca nadie falso, pero en la fachada, en lo natural, en las estructuras religiosas naturales, claro que sí, claro que es posible. Santo Dios. ¿No estuvo Judas 3 años y medio con Jesús? Y Jesús le toleró a ver si se arrepentía. No se arrepintió. Bueno, pues dice la Biblia que en el siglo I se introducen en la Iglesia de Jesús, en la Iglesia natural, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos obispos, falsos profetas, falsos maestros y falsos hermanos. Santo Dios, hemos llegado al siglo XXI. Yo diría que una buena parte de la gente que se dice cristiana en este mundo, mira, en este mundo que gira, una buena parte de los que se dicen cristianos no es verdad, son falsos, son pastores falsos, son hermanos falsos, son apóstoles falsos, son religiosos falsos, porque si no este mundo olería otra cosa. Fíjate, vamos a ver por qué. He dicho que la Iglesia de Jesús no tenía pobres, vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice, pastores,
en los comienzos de la Iglesia, Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice ahí? Capítulo 4, adelante. Dice, uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron, y ni uno solo decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos. ¿Cómo has leído, pastor? Que no había ningún necesitado entre ellos. Y no había ningún necesitado entre ellos. La iglesia de Jesús, yo no sé en qué iglesia estás tú, no sé en qué denominación estás tú, o usted, querido amigo, con mucho respeto me dirijo, personas mayores, quiero tratarte con todo el respeto, mereces todo el respeto, querido amigo. No sé en qué iglesia está usted, pero la iglesia de Jesús es una iglesia que comienza erradicando la pobreza. Nos han dicho muchas mentiras que contradicen la Biblia. Debemos volver a las Sagradas Escrituras. Debemos alinear nuestra fe con el pensamiento de Jesús. Yo no estoy aquí para que usted cambie de religión. No se trata de eso. Usted siga con su religión. Eso es un tema cultural. No. Si la religión valiera para mucho, hubiera cambiado el mundo. Lo que pasa es que el diablo lo sabe. Mira cómo gira este mundo. Si la religión valiera, hubiera cambiado el mundo. No. Lo que vale es que seamos amigos de Jesús. Lo que vale es que apliquemos sus ideas. Eso sí cambia el corazón del ser humano. Entonces tienes que saber esto, querido amigo, especialmente personas mayores. Tienes que saber que la iglesia de Jesús comienza sin pobres. Fíjate cómo eran ellos, santo Dios. Y luego vamos a ver por qué ellos eran así. Vamos a seguir leyendo. Y no había ningún necesitado entre ellos. Pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Es posible repartir la riqueza con éxito, como hicieron los padres de la fe? Ahí estaba la bendita y bienaventurada Virgen María. Ahí estaba el apóstol Pedro, que para algunos es el primer papa. Está bien. Ahí estaban los padres de la Iglesia. Así eran estos primeros seguidores de Jesús, del camino con mayúscula. Así eran los primeros cristianos. Gente que erradicaba la pobreza. No necesitamos nuevas corrientes de pensamiento. No necesitamos ideas recientes que parece que han descubierto el planeta Saturno. Eso ya Jesús lo dijo hace 2000 años. Si siguiéramos las ideas de Jesús, no habría pobreza. Santo Dios, ¿es posible repartir la riqueza con éxito? ¿Cuál era el contexto de los apóstoles, de la Virgen María? ¿Cuál fue el contexto de estos primeros cristianos? Vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? La iglesia de Jesús. Ahora, decía, ¿es posible repartir la riqueza con éxito? Porque claro, podemos salir a la calle. Yo me he traído el megáfono aquí. Sí, funciona. Sí, hola. Santo Dios, podemos salir a la calle como sale mucha gente, hablando del reparto de la riqueza. No voy a dar ahora ninguna consigna. A lo mejor puede llenarse esto de gente y dar consignas de un tipo o de otro, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Hablar detrás de un megáfono del reparto de la riqueza es bueno, es una idea de Dios. Pero cuidado cómo es el corazón del que habla detrás del megáfono. Porque a veces personas que desde detrás del megáfono hablaron del reparto de la riqueza acabaron con millones de euros en su cuenta bancaria. ¿Qué quiero decir? Que en todo esto hay mucha trampa, en todo esto hay mucha mentira. Los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo eran gente buena. Era gente que repartían la riqueza y la cosa era verdadera, la cosa era pura, la cosa era íntegra. Pero ahora hay mucha gente que se pone detrás de ideologías y detrás de megáfonos, santo Dios, que luego llega Navidad y juegan a la lotería. Quieren defender a los pobres, quieren defender a los trabajadores, pero resulta que si les toca el décimo, desaparecen del mapa. Porque en realidad no les preocupa a los pobres ni les preocupa los trabajadores. Lo que les preocupa es que son ellos pobres. Ahora, a los cristianos verdaderos sí les preocupan los demás.
Y la prueba es que la iglesia de Jesús comenzó sin pobres, porque repartían. Nunca en la historia de la humanidad sucedió algo así. Que no nos hablen ahora de compartir o de tener cosas en común, o de ideas o de comunismo. Esto Jesús ya lo superó hace 2000 años. Lo que pasa es que hay mucho cristianismo de pacotilla, hay mucho cristianismo falso, y encima te aplauden la pobreza desde la riqueza, desde palacios. Entonces, claro, esto no cuadra, esto no es bíblico, esto no es de Dios. Yo estoy aquí para traer reflexión a la gente, especialmente a la gente mayor, porque lo que me preocupa es que tú te pongas en paz con Dios. Lo que me preocupa es que tú realmente le puedas pedir a Dios perdón por tus pecados, que le puedas decir a Jesús, si es verdad lo que ese hombre dice en televisión, léelo en la Biblia, estudia la Biblia. Si es verdad que lo que oigo por televisión, Jesús, quiero ir allí a la cruz y pedirte perdón, quiero que me perdones los pecados, quiero que me limpies, quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. Esta es mi misión. Yo no estoy aquí para hablar de religiones, pero sí para tener reflexión, porque es necesario que alguien lo diga esto. No podemos usar el cristianismo con tanta desfachatez, con tanta contradicción con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Santo Dios, entonces, cuidadito cuando nos ponemos detrás de los megáfonos, con un corazón que no es transparente, porque luego se nos ve el plumero. Cuando yo era joven, hace 50 años, yo hasta me lo creí. Yo también salí en manifestaciones. Me acuerdo cuando la transición, la democracia, yo con mis ideas de cristianismo, claro que sí, de ayudar a los demás, lo hemos hecho con mucha gente, con mucho dinero, hemos hecho muchas cosas. Claro que eso es muy bonito, pero es bonito cuando es verdad, porque luego se destapan tantas cosas que dices, ¿cómo puede ser? Pero no decían que era para los pobres, no decían que era para los cursos, para formación, no decían que era para ayudar a los necesitados. Y al final resultó que fue para llevárselo unos y otros a sus cuentas de no sé dónde. Santo Dios, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien tampoco, ni desde los religiosos, ni desde los que usan esas ideas de compartir para enriquecerse. Santo Dios, ¿cómo era el contexto de los primeros cristianos que permitió que hicieran cosas tan brillantes, tan extraordinarias como erradicar la pobreza? La iglesia de Jesús comenzó así. Dice la Biblia que estaban algo más de 120 personas. Te lo voy a contar así de memoria y te lo voy a intentar resumir en unos minutos, querido amigo, porque esto es importante que lo sepas. La bendición de Dios enriquece. Si Dios te bendice, te tiene que enriquecer, dice la Biblia, y además te trae alegría. Porque hay otra bendición que te trae tristeza, esa es la del diablo. Qué importante, pastores, es conocer la Escritura, conocer cómo Dios piensa, porque te pueden engañar, te pueden contar lo contrario durante años, durante décadas. No, vamos a ver, aquí estamos para decir lo que dice la Biblia. Entonces, vuelvo a la historia, el contexto de los primeros cristianos. ¿Cómo era esa gente que fue capaz de vender sus haciendas, de no importarle millones de euros, el equivalente a la moneda actual, y compartirlo con los pobres? ¿Cómo era esa gente? ¿Qué fue lo que pasó para que esa gente fuera tan desaprendida? No le interesara el dinero, aunque sí eran buenos administradores. Me refiero que no amaban el dinero, como dice la Biblia, que es la raíz de todos los males. Bueno, pues lo primero que sucede, dice la Biblia, que eran alrededor de 120 personas. Entre ellos estaba la Virgen María, bienaventurada y bendita Virgen María. Entre ellos estaba el apóstol Pedro, el apóstol Juan, es decir, todos los apóstoles menos Judas, que se había ahorcado. Todavía no estaba allí el apóstol Pablo se incorpora posteriormente, y dice la Biblia que había, además de ellos, ¿verdad?, 120 personas. Pero fíjate lo que pasó. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Eterno, descendió sobre ellos como Jesús les había prometido cuando recientemente, 40 días antes, había ascendido a los cielos. Y esto es de lo que hablaba el pastor José Luis antes. Eso es ser iglesia, cuando el Espíritu Santo desciende sobre tu vida. Aleluya. Yo he tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, Santo Dios, que no puedo olvidar porque son tremendas. Un cristiano no puede ser si no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Que no te cuenten historias religiosas porque no es verdad. Tú necesitas que el Espíritu Santo caiga sobre tu vida, como lo hizo sobre la Virgen María, sobre San Pedro, sobre San Juan, sobre los apóstoles y sobre los primeros cristianos. Dice la Biblia que fue tan impresionante
la venida del Espíritu Santo sobre ellos, que fueron capaces de hablar en diferentes lenguas, de tal manera que los judíos de diferentes lugares del mundo que estaban allí en Jerusalén celebrando una de las fiestas podían escuchar el mensaje de Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, en su propio idioma. Y eso trajo un arrepentimiento y una búsqueda de Jesús el Mesías que alcanzó a 5.000 personas en la primera predicación del apóstol Pedro. Así era esa gente. Es decir, esa gente fue impactada por el Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano y te cuesta dar a los pobres de tu riqueza, es porque no tienes al Espíritu Santo contigo. Entonces no eres un cristiano para Dios. Entonces, una de las primeras características del contexto donde sucede eso, donde se aplican las ideas de Dios, las ideas de Jesús, y no hay pobres, es porque el Espíritu Santo se le dio lugar y vino sobre ellos. Y comenzó la iglesia. Esa es una de las primeras características. Hay otra característica, querido amigo, es que en aquel tiempo el que era cristiano no es como ahora, que hasta en algunos países, yo, como he dicho muchas veces, he viajado bastante por diferentes lugares y en algunos países está de moda ser cristiano, está de moda. Pero en aquel tiempo ser cristiano traía persecución, podías perder la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos eran verdaderos, eran auténticos. No había falsos apóstoles, no había falsos maestros, no había falsos hermanos, no había falsos pastores, no había falsos obispos, no había falsos cardenales. Ahora hay demasiados falsos. Entonces, en aquel contexto, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo les puso patas arriba sus ideas naturales y pudieron aplicar las ideas de Dios, era gente auténtica, porque al estar perseguidos, ahí no había nadie que fuera por ahí diciendo, no, yo soy cristiano. Tú ahora sales, ¿verdad, pastora Leila? Sales a la calle con una cámara y preguntas, ¿es usted cristiano? Y la mayoría de la gente en este país te va a decir que sí. Ah, bueno, sí soy cristiano, pero no soy practicante. O soy católico, soy evangélico, soy ortodoxo, soy judío mesiánico, soy practicante, no soy practicante. Como que no importa mucho. En aquel tiempo te jugabas el pescuezo. Es una forma distendida de decirlo, ¿verdad? Te jugabas la vida. Por eso el que estaba allí era auténtico. El Espíritu Santo podía venir sobre él. Por eso la riqueza se podía repartir entre gente honrada, gente honesta, no gente que iba a hacer un trapicheo. Ahora, alguno hubo, algún trapicheo hubo y murieron súbitamente, como leímos en la Biblia en otros programas, el caso de Ananías y Zafira. Pero digamos que eran casos excepcionales que eran confrontados por el Espíritu Santo. Entonces, hay dos características. Una, el Espíritu Santo tenía lugar entre ellos, por eso no había pobres, y al ser perseguidos solamente estaban los verdaderos, los auténticos. Ahora es muy difícil saber quién es el auténtico. Bueno, muy difícil para el hombre natural, para el hombre espiritual no. Para el que tiene discernimiento de espíritus, sabe perfectamente si está delante de un cristiano verdadero o de un cristiano impostor, falso. Capítulo 2, en el versículo 37, por ejemplo. Al oírlo entonces, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es el momento en el que Pedro está predicando a las multitudes allí en Jerusalén. Y aclaro esto, cuando digo que para unos es el primer papa, no es porque Pedro lo sea, es porque siglos por delante se empezó a hilar, ¿verdad?, hasta Pedro, cuando no hay una base histórica para eso. Pero bueno, eso no me preocupa, a mí la religión no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que tú, querido amigo, usted, querido amigo, querida amiga, usted pueda tener conexión con el trono de Dios. Eso es lo que a mí me preocupa. Aunque no llegue a conocerle nunca, pero que usted logre paz con Dios, usted pueda reconciliarse con Dios y obtener el perdón de sus pecados. Esa es mi misión, eso es el propósito de Dios para mi vida. Vamos a seguir leyendo. Y Pedro a ellos, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Es decir, cuando uno se arrepiente de corazón, Dios promete el Espíritu Santo sobre su vida. Eso es cristianismo, eso es ser iglesia. Tiene que estar el Espíritu Santo. No puede ser religión. Bueno, pastor, es que yo soy parte de una cofradía. Bien, eso es algo cultural. Yo no digo nada. Pero tú necesitas sentir al Espíritu Santo en tu vida. Esa es la garantía de que tú eres iglesia. Estoy hablando de la iglesia espiritual, de la iglesia de Jesús. Seguimos leyendo. Y con otras muchas palabras testificaba
solemnemente los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3.000 personas. Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Fíjate qué interesante es esto. Pastor, ¿puedes leer ese versículo otra vez? Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Esto es importante. La iglesia de Jesús le acompañan señales y prodigios. ¿Dónde están las señales de Dios y los prodigios en tantos entornos que se dicen cristianos en el mundo? No están por ningún lado. Es pura religión, es pura teoría. No hay ningún mover sobrenatural. Nadie se sana, nadie es libre de demonios, nadie es restaurado en su matrimonio. Hay mucha teoría religiosa. Eso no es de Dios, querido amigo. Tú tienes que buscar al Dios de la Biblia, al Dios vivo, Santo Dios, como lo hicieron los primeros apóstoles, la Virgen María. Seguimos leyendo. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Fíjate, querido amigo, así fue como empezó la iglesia de Jesús. Fíjate dónde hemos llegado. Y yo me incluyo. Prefiero hacer esta reflexión juntos. Yo me incluyo también. ¿Dónde hemos llegado como cristianos? ¿Estamos cerca de Jesús? ¿Estamos cerca de la cruz? ¿Estamos cerca de las ideas de Jesús? ¿O han tenido que venir otros con otras ideas a intentar enmendarnos? A intentar hablar de justicia social y a veces haciéndonos trampa detrás de un megáfono. ¿Cómo es que los cristianos no hemos sabido obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo es que los que nos decimos cristianos no hemos sabido llevar las ideas de Jesús a la sociedad? ¿Cómo es que en el liderazgo cristiano hay tanta gente falsa? Hay tanta gente que ha hecho cosas tan deplorables como abusar de los niños. No, tampoco quiero hablar hoy de esto, no quiero molestar a nadie. Pero, Santo Dios, tiene que haber una reflexión. Alguien tiene que pedir perdón. Alguien tiene que reconocer que mucho de lo que se llama cristianismo en el mundo es mentira. No es de Dios, no estamos siguiendo las ideas de Dios, no estamos reflejando las ideas de Jesús en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de vivir. Y esto es un hecho contundente. Hay mucha gente que nos ha preguntado, ha dicho, ¿por qué hay tantas desigualdades? ¿Por qué Dios permite las desigualdades? ¿Por qué Dios permite la pobreza? ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Bueno, Dios está dejándonos un tiempo más, tomando decisiones, pero es que tomamos malas decisiones. Pero incluso los que nos decimos cristianos, ¿cómo puede ser que aceptemos la pobreza? Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, deberíamos estar dispuestos a compartir nuestra riqueza. No necesitamos ideas modernas, no necesitamos la teología de la liberación, no necesitamos al comunismo. Lo que necesitamos es aplicar las ideas de Jesús. Fue Jesús el que habló de compartir. Fue Jesús el que habló de amarnos los unos a los otros. Fue Jesús el que habló de amar a nuestros enemigos. Fue Jesús el que habló de devolver bien por mal. Fue Jesús. Nadie ha superado sus ideas. Fue Jesús el que entregó su vida por nosotros. Santo Dios, pero luego venimos las religiones y le acaparamos. Lo tomamos para nosotros, como si fuera nuestro. Pero no tomamos sus ideas, no tomamos su comportamiento, no tomamos su forma de pensar, no tomamos su forma de vivir, no tomamos su corazón. Santo Dios, Dios no está de acuerdo con mucho cristianismo de esta sociedad. ¿Por qué hay tanta pobreza cuando la iglesia de Jesús comenzó sin pobres? Quiero invitarte a hacer una oración. Yo aprendí a hacer una oración, según la Biblia, que Dios escucha, para que Dios pueda perdonar tus pecados. No necesitas ir delante de nadie, dice la Biblia. Dios tiene unos oídos muy grandes para escucharte, si tú tienes un corazón sincero. No necesitas ningún intermediario. Dios está preocupado por ti porque Él te ha creado. Tú eres algo especial para Dios, eres único. Dios te conoce, conoce tu nombre, conoce quién eres. Él está esperando
si vas a arrepentirte antes de que se terminen tus días aquí. Yo quiero ayudarte a hacer esa oración. Eso es lo importante. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Qué va a ser de tu vida, querido amigo? Estos son unos años, pero viene la eternidad. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Jesús va a levantar la mano y va a decir, sí, yo he dado mi sangre por esa persona, yo pago el precio de sus deudas, yo pago el precio de sus faltas, de sus errores, de sus pecados. Jesús va a dar la cara por ti o tú vas a morirte de espaldas a Dios. ¿Tú quieres hacer una oración? No te invito. Esto es la presencia de Dios. No te invito a una religión, no me interesa. Te invito a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Funciona. Tú puedes sentir a Dios en tu vida. Tal vez no te lo han enseñado, pero yo lo he sentido tantas veces. Realmente puedes sentir que Dios te ha perdonado. Puedes vivir y dormir en paz sabiendo que Jesús te salva, que Él anota tu nombre en el libro de la vida. No confíes en la religión. La religión, todas las religiones cristianas son siglos después de Jesús. La religión no te va a salvar. Solo Jesús te puede salvar. Por eso te invito a hacer esta oración. Repite conmigo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, si es verdad lo que ese hombre dice por televisión, yo quiero intentar hablar contigo, Dios mío. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero, Jesús, sentirte en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi vida. Quiero sentir que estás cerca de mí. Quiero sentir que realmente tú me puedes perdonar mis pecados. Y ahora el Espíritu Santo te está recordando tu vida y te está mostrando todo por lo que tú debes pedirle perdón a Dios. Y te lo seguirá mostrando esta noche y te lo seguirá mostrando mañana. Y Dios te va a llevar a todas esas cosas que tú necesitas pedirle perdón a Dios. Dios mío, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Beso tus pies, Jesús. Sálvame. Llévame por la eternidad contigo, Jesús. Cuando me muera, cuando cierre mis ojos aquí, que los pueda abrir y verte, porque tú hayas anotado mi nombre en tu libro, Jesús. Beso tus pies, Jesús. Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es una oración de corazón. No tiene que ser exactamente así. Lo que tiene que ser es de corazón. Aleluya. Busca a Dios, querido amigo. Búscale con todo tu corazón. Porque en este mundo hay mucha gente que dice muchas cosas. Pero mira, yo solamente me fío. Yo solamente me fío de lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios no cambia. Dios no te hace trampa. Dios no te hace trampa. Los hombres te podemos hacer trampa, pero Dios no. Fíjate solo de Dios y obedece y sigue sus ideas. Sigue su camino y serás un buen cristiano. Lo demás es todo falso y mentiroso.